Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En Proverbio capítulo 29, versículo 18, la palabra de Dios dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso. Con este texto bíblico vamos a ponernos de rodillas para iniciar con nuestro estudio. Vamos a orar. Amante Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos en esta hora delante de su presencia, pidiéndole, oh Señor, que usted nos dirija en el estudio de su palabra. Bendiga a todos aquellos que escuchen su palabra y se puedan preparar para el tiempo tan difícil que se avecina. Le pedimos, Señor, que ilumine nuestra mente, perdone nuestros pecados y ayúdenos a prepararnos para el tiempo de angustia que ha de venir en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesús le pedimos sus bendiciones. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan de diferentes partes del mundo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy trataremos nuestro tema titulado ¿Cómo serán sellados? ¿Cómo serán sellados el pueblo de Dios? En el estudio pasado leímos una cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, donde dice la inspiración que leas el capítulo 9 de Ezequiel. Hoy vamos a leer precisamente el libro de Ezequiel, capítulo 9. Así es, hermanos, es claro notar que la palabra de Dios está cumpliendo delante de nosotros. Ezequiel capítulo 9 es una profecía que se ha de cumplir en nosotros, en el pueblo adventista del séptimo día. Pero ahora vamos a ver cómo serán sellados los 144,000. Ezequiel capítulo 9 nos muestra unos sellados y otros serán destruidos. Vayamos al libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones que venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a la cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Son varones o hombres como nosotros los que venían del norte? Porque aquí la inspiración dice que vienen unos varones, 6 varones que venían del camino de la puerta del norte. Serán varones como nosotros, serán hombres como nosotros. Y vamos a identificar qué significa varón en la palabra de Dios también. En el libro de Isaías capítulo 14, versículo 13, dice la palabra de Dios. Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. Queridos hermanos, ¿a quién se refiere este versículo? Sabemos muy bien que se refiere a Lucifer, el adversario de nuestro Dios, a Satanás, quien codició el trono de Dios, y el trono de Dios se encuentra en el lado norte. Ahora vamos a ir en el libro de Salmos, Salmos capítulo 48. La palabra del Señor nos va a explicar aún más del norte. Dice así: grande es el Señor
y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermoso por su situación, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En el norte está el trono de Dios. Es el lugar donde Satanás quería ocupar. Por lo tanto, estos varones o hombres que vienen del norte no pueden ser personas normales como nosotros. Entonces, ¿quiénes son ellos? Analicemos las siguientes citas en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 21. Vamos a analizar esta cita, Daniel 9, 21. Vamos al libro de Daniel. Dice así la palabra de Dios, Daniel 9, 21. Dice así: aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión al principio, vino a mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A quién representa este varón? Es al ángel Gabriel. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Queridos hermanos, podemos notar en la palabra de Dios que estos varones solo pueden ser ángeles de Dios. Lo confirma también el espíritu de profecía. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros encontremos, ya sea en la Biblia o en el espíritu de profecía, la palabra varones o hombres, referente al libro de Ezequiel capítulo 9, representa a ángeles de Dios. ¿Cómo sabemos esto? El espíritu de profecía lo va a confirmar en el libro titulado Cartas y Manuscritos, tomo 1, en la página 189. En este libro llamado Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 189, vamos a analizarlo. En la página 189 de este libro. Pongamos mucha atención, hermanos y hermanas. 189. Vamos a analizarlo. Dice así: ese sello debe implantarse en una mente clara. Está tan absorbida que no hay lugar para el sello. ¿Quién tiene la imagen del amoroso Jesús? Santo Dios, ten misericordia de tu Sión. Sánalos, sánalos, obsérvalos con atención. Haz que se hagan todo de este lado de la posición de Miguel. Los que ahora se establecen, que se establezcan totalmente para no vacilar. Ven a esos hombres, 1, 2, 3, 4, 5, señalando a los ángeles que estaban esperando para escribir en sus rollos los nombres de los establecidos y de los que se apartaron de nosotros. ¿No ven esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? ¿No bien se inscriben el último nombre? ¿Que no ven la pestilencia que en el medio del día destruye? Miren, algunos que sean
Algunos que se han apoyado y se han apoyado por demasiado tiempo, presumieron cuando los mandamientos de Dios eran claros en su palabra, que se han apoyado en otra cosa. Tengan cuidado, ellos han presumido de la misericordia de Dios. Dios salva, cerrando, 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 cerrando. Solo dos cosas, el cielo o el infierno, la vida o la muerte, ahora, ahora. En el contexto de Ezequiel 9, los ángeles son varones o hombres. Podemos notar que en esta cita del libro Cartas y Manuscritos nos enseña que esos varones que venían, esos 5 varones que vienen a hacer un juicio a nuestra iglesia, representan a ángeles de Dios. Estos hombres o estos varones, estos ángeles, vienen a hacer un juicio y van a ser muertos por manos de esos ángeles, aquellos que no tengan el sello de Dios, que el ángel con tintero, más adelante lo vamos a leer, que van a sellar a aquellos que son fieles hijos de Dios. Vayamos al libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 3 y sigamos leyendo. En el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Vamos a seguir leyendo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el que estaba al umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino, que tenía a la cintura el tintero de escribano. Versículo 4. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5 sigue diciendo: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis compasión. Matad, versículo 6, matad a viejos, jóvenes y doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Jerusalén, que es mencionado en este versículo, muchos teólogos creen que esto es cuando en el tiempo del rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, o es decir, a Judá, y lo llevó cautivo a Babilonia. Y muchos teólogos dan la cita de Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 17. Vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 17. Dice así: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Muchos teólogos dan esta cita para decir que Ezequiel capítulo 9 se cumplió en el tiempo del rey Nabucodonosor. ¿Será esto cierto?
Otros creen que cuando el general Tito sitió a Jerusalén en el año 70, se cumplió Ezequiel 9. Hermanos y hermanas, la respuesta es que no. No se cumplió en esos tiempos. Analicemos la siguiente cita del Espíritu de Profecía en el libro titulado Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65. Dice así la inspiración, vamos a leerlo. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. Queridos hermanos y hermanas, aquí, en esta cita del Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, nos confirma que estos varones que hemos aprendido a través del estudio de Ezequiel 9 son ángeles de Dios que van a ejecutar un juicio. Ahora, veremos a continuación lo que sigue diciendo la inspiración. Dice así. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios, como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Queridos hermanos y hermanas, este texto es sorprendente. Podemos notar que la inspiración nos está diciendo que este juicio viene. La inspiración dice: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Esta cita nos enseña que Ezequiel 9 no se ha cumplido. La orden del Señor de lo que está escrito en Ezequiel capítulo 9 versículos 5 y 6, ¿para quién es? La inspiración dice y lo confirma: el Señor ordena
Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo. La inspiración dice, habían traicionado su cometido. Todo lo que la inspiración dice se aplica para la iglesia de hoy día, nuestra iglesia adventista del séptimo día. La inspiración dice que los ancianos habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios. Como en tiempos anteriores, los tiempos han cambiado. Estas palabras, queridos hermanos, se fortalecen en su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Queridos hermanos, estas palabras del Espíritu de profecía se están cumpliendo hoy, porque muchos líderes, pastores, encargados de iglesia, ancianos, continuamente dicen que este juicio no vendrá a nuestra iglesia. Queridos hermanos, apreciable pueblo de Dios, apreciables queridos hermanos adventistas del séptimo día, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios nos ha dicho que viene este juicio, que la profecía de Ezequiel 9 no se ha cumplido, se va a cumplir. Y vemos que la iglesia es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Se proclama paz y seguridad, pero vendrá en el pueblo de Dios destrucción repentina. La inspiración es clara. La palabra de Dios es tan clara, porque el Señor dice que traerá un juicio primero a nuestra iglesia, a nuestros líderes que se oponen, y se cumplirá lo que el Señor está diciendo en su palabra. Habrá oposición, pero Dios cumplirá su palabra, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios se cumplirá. La inspiración también dijo, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos textos, lo que estamos confirmando es la lectura que tomamos hace unos momentos. Y la inspiración dice, estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Queridos hermanos, me duele decirlo, pero está escrito. Este juicio viene hoy. Este juicio viene, queridos hermanos. Viene este juicio a nuestra iglesia. Me duele decirlo, pero la inspiración dice que estos perros mudos que no querían ladrar. ¿Quiénes son esos perros mudos que no quieren ladrar? ¿Quiénes son esos perros mudos? Vamos a ir a la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que dé la respuesta. En el libro de Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 10 y 11. Dice, sus atalayas son todos ciegos. Son ignorantes. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Deliran. Se acuestan. Amigos de dormir. Versículo 11.
Y esos perros comilones son insaciables. Y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es triste, queridos hermanos, decirlo, pero está escrito. La inspiración llama a los pastores perros mudos. Despierten, queridos hermanos pastores. Despierten, queridos hermanos laicos. El tiempo está llegando. Viene un juicio a nuestra iglesia. Es tiempo de brillar. Dios nos está hablando. Este juicio viene, queridos hermanos y hermanas, jóvenes. Viene este juicio a nuestra iglesia porque está escrito, está en la palabra de Dios, en el libro Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice así la inspiración. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Apreciables hermanos y hermanas, este juicio viene primero a nuestra iglesia. Porque si este juicio llegara al mundo, nadie está preparado. Nadie está preparado en el mundo. Todo el mundo sería destruido. Pero es nuestra iglesia adventista del séptimo día que tiene más luz. Por lo tanto, empezará este juicio con aquel pueblo que tiene mayor luz. Apreciables hermanos, aunque este juicio se vaya extendiendo hasta el mundo, pero primero viene hacia nosotros, primero viene a nuestra iglesia. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 7, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 9, versículo 7, Ezequiel 9, 7. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor, Señor, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su furor sobre Jerusalén? Versículo 9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de injusticia. Porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Versículo 10. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré compasión. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Versículo 11. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a la cintura, dio su informe diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es triste, queridos hermanos, ver esta escena. Esta escena nos muestra la manera en cómo serán sellados los 144,000.
Los 144,000 que tendrán el sello del Dios vivo. Ezequiel capítulo 9 se muestra esta escena, cómo serán sellados. Este juicio en nuestra iglesia adventista del séptimo día se llevará a cabo. Será muy terrible. Pero alguien dirá, hermano, ¿dónde está escrito en el espíritu de profecía que se aplica a nuestra iglesia adventista del séptimo día? La inspiración lo dice que será en nuestra iglesia. Ya lo vimos en unos textos anteriores. Analicemos lo que está escrito en el libro titulado Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 435. En este libro, Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 435. Veamos lo que está escrito en este texto. 435. Dice así la inspiración, 435 de este libro, Manuscritos, Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 435. Dice así: vi que el ángel destructor estaba listo para matar a viejos y a jóvenes, hombres y mujeres y niños pequeños. Luego vi que si los padres adventistas quieren que sus hijos se salven en el tiempo de angustia de la espada destructora, deben cuidar de ellos ahora. Deben subyugar sus pasiones y corregir sus errores fielmente y con vigilancia, y no permitirles ningún mal, ni por un instante. Vi que los padres, muchos de quienes creen en la verdad presente, verán a sus hijos ser talados ante sus propios ojos, porque han sido muy blandos con sus hijos. No han utilizado la vara como debían, y sus inclinaciones impías han sido toleradas. Y Dios no puede salvarlos, porque no Él puede cubrir la iniquidad. Vi que los padres estaban en el lugar de Dios para sus hijos. Vi que Dios los había confiado al cuidado de sus padres y que éstos tendrán que rendir cuentas de sí si han sido fieles a su cometido. Queridos hermanos, esta cita es muy fuerte para nosotros, para todos los padres adventistas. Aquí dice: luego vi que si los padres adventistas, podemos ver que este texto hablar del ángel destructor que pasará para matar a viejos y a jóvenes, hombres y mujeres y niñitos pequeños. Dice: luego vi que si los padres adventistas del séptimo día. En esta cita no dice que empieza con nosotros como adventistas del séptimo día. Claro que sí lo dice. La inspiración dice: luego vi que si los padres adventistas quieren que sus hijos se salven en el tiempo de angustia de la espada destructora. Queridos hermanos, este es el juicio que viene a nuestra iglesia primeramente. Este juicio viene, queridos hermanos, y se cumplirá literalmente. ¿Por qué digo que se cumplirá literalmente? Porque está escrito. Vamos a analizar una cita más del espíritu de profecía en el libro titulado Manuscritos Inéditos, tomo 1. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. Dice así la inspiración en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. Dice así la inspiración:
Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes le fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Apreciables hermanos, estos textos se cumplirán literalmente. Nos muestra la escena de Ezequiel capítulo 9, cómo serán sellados los 144,000 con el sello del Dios vivo. Ellos no pasarán por la muerte, serán santos vivientes, como está escrito en Primeros Escritos, página 15. Los 144,000 santos vivientes en número. Ellos enfrentarán las leyes dominicales, los 4 vientos detenidos de Apocalipsis 7:1. Ellos son la iglesia triunfantes, porque después del juicio, nuestra iglesia adventista del séptimo día deja de ser la iglesia militante. Esa iglesia es la que hoy lucha, la que hoy con todos sus defectos nuestra iglesia adventista del séptimo día está siendo llamada. Nuestra iglesia con todos sus defectos, Dios está llamando un pueblo dentro de ella, ya que la palabra de Dios dice claramente: muchos son los llamados y pocos los escogidos o elegidos por nuestro Dios. Y esos elegidos o escogidos serán los 144,000. Voy a leer otra cita en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Esa fue la cita con la que empezamos. Quiero leerles nuevamente. Dice la inspiración: el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estarán siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar en estos textos cómo la inspiración declara que habrá 144,000. En la última obra que se hace en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Cuando las leyes dominicales salgan en esta tierra, Dios tendrá 144,000 para hacer frente en esta etapa final del mundo. La palabra de Dios registra claramente que vendrá un juicio. A Juan se le mostró los 144,000 sellados,
mas a Ezequiel se le muestra cómo fueron sellados. Este juicio que está registrado en Ezequiel 9 se cumplirá literalmente. Esta profecía de Ezequiel 9 no se cumplió con el rey Nabucodonosor cuando sitió a Judá, cuando conquistó a Jerusalén. No se cumplió con el general Tito cuando tomó a Jerusalén en el año 70, el Imperio Romano. No se ha cumplido esta profecía. Esta profecía se ha de cumplir para nosotros que somos el Israel espiritual de hoy. El último pueblo que Dios está llamando, la iglesia de la Odisea. El pueblo donde el Señor está haciendo un llamado. Queridos hermanos y hermanas, pongan atención a esta profecía, porque muy pronto vendrá sobre nosotros. El Señor ha visto y ha analizado, ha estado viéndonos a cada uno de nosotros. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de hacer un pacto con nuestro Dios. Queridos hermanos, ministros, pastores, laicos, encargados de iglesia, pongan atención a esta advertencia que el Señor nos está haciendo. Usted puede tomarnos a loco, pero cuando se cumpla esta profecía, se acordará de nosotros. Apreciables hermanos, gracias. Gracias por estudiar con nosotros hasta esta hora. Le invitamos para seguir con nuestro estudio, la parte número 4. ¿Compondrán los 144,000 de muertos y vivos? Lo veremos en el siguiente estudio. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para todo aquel que busca al Señor. Todas estas preguntas lo vamos a analizar en nuestro próximo estudio. La paz de Dios sea con ustedes, para usted y toda su familia. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.